se puso así, todo, corriendo hacia mi cuerpo, comenzó a gritar, se desesperó más y comenzó a gritar, me estoy muriendo, doctor, ayúdame. A ver, una mamá que ve a su hija haciendo esto, ¿cuál es la reacción de la mamá? Se desmaya. Primero, decirle, doctor, haga algo, mi hija le está pasando algo. Y los que tenemos experiencia, hablamos así, ya, vamos a ver tu paciente. ¿Por qué? ¿Por qué no lo considero una emergencia? Porque lo que está presentando esta joven se llama un fenómeno de hipocalcemia secundario a hiperventilación por alcalosis respiratoria, trastornos de ansiedad o crisis de pánico. Y eso pasa mucho con personas que a veces tienen un componente un poco psiquiátrico o un componente emocional. Entonces son personas que tienen un estrés, habían discutido con su papá y en esa discusión se puso a llorar y en eso comenzó a hiperventilar. Y recuerden que la alcalosis respiratoria lo que hace es eliminar el CO2. El pH comienza a subir, 7.45, 7.5, 7.55 y el efecto de alcalosis lo que hace a nivel sanguíneo es bajar los niveles de calcio. Y cuando bajan los niveles de calcio, tienen estos fenómenos de contracción, que en semiología nosotros le llamamos, cuando tenemos con hipocalcemia, hacemos lo que es el signo de Trousseau, ¿no? Que es este signo que ustedes han visto, es el signo de Trousseau, las manos se ponen así. Hay otro signo que tú le golpeas acá y el paciente hace como movimientos que se llaman signo de Chebosek, ¿no? Que son signos de hipocalcemia, por ejemplo. Entonces, si tú no tienes el conocimiento de que el calcio puede producir eso en el paciente, cuando venga el paciente y haga esto, tú vas a pensar, como le pasó a mi interno, está convulsionando. Yo digo, no está convulsionando, mira sus manos, y ella está hablando, ¿están convulsionando? No, es una convulsión focal, no quieres perder, ¿no? Las convulsiones focales, como son dices, focando las dos manos. Una mano se pone con locura o hacer así, pero. Y era una hipocalcemia por hiperventilación. Entonces, ese signo que normalmente lo hizo, se llama Trousseau, pero nosotros lo producimos en país con hipocalcemia. ¿No? Si le ponen un manguito de tensiómetro, ¿no? le comprimen y disminuyen la vascularización, y ese fenómeno, más la hipocalcemia que ya tenía, hace esto, que la mano se ponga así. Entonces, eso es positivo para signos de hipocalcemia, por ejemplo. Entonces, para eso tienen que entender cómo pasó este fenómeno, cómo el pH puede modificar las concentraciones de calcio en nuestro organismo. Otro, nos llegó un paciente que también tenía signos también de Trousseau y hipocalcemia, y uno se preguntaba, pero no estoy hiperventilando, ¿quién te podría bajar el calcio? ¿Quién es el responsable de bajar el calcio? Para el pulmón, la calcitonina. Entonces tenía un tumor, cuando hicimos la investigación tenía un tumor productor de calcitonina a nivel de la tiroides. Entonces como que, o sea, ustedes tienen que conocer, o sea, está bien, conocimiento es bonito, pero tienen que empezar a darle una aplicación práctica. Es como así, ya, estoy en emergencia, estoy esto, ¿de qué me sirve saber que va a ser este signo? Entonces, ese curso que ustedes van a llevar el próximo año se llama semiología. Y en semiología, la fisiología traducida en expresión corporal. O sea, ¿cómo, ¿qué me va a producir esos cambios de sodio, potasio, energía? ¿Qué va a producir con los movimientos, con los sonidos, con las articulaciones? ¿No? Entonces, para eso necesitas dominar la fisiología. O sea, básicamente a eso voy. Todo lo que compañeros, cuando hemos hecho semiología, algunas cosas se han olvidado y no pueden relacionar los síntomas. Entonces vamos a hacerlo rápidamente, ¿ya? Pero antes vamos a ver. Vamos a ver ustedes, gracias porque nos estoy aprendiendo. Bien. Recuerden, doctores, que el calcio, en realidad, doctores, el calcio es muy importante. ¿Han hecho ustedes la cascada de la coagulación? En algún momento lo han leído sobre la cascada de la coagulación. ¿Sí? ¿Cuántos factores tiene? 13 factores de la coagulación. ¿Cuántos son? 12, 13. 13. ¿Qué factores de calcio?
por 8. 8, no. 7. 7. 6. Y el 6. ¿Ah? El 4. ¿Ya? Esa es una pregunta que venía llenando. Si les hago, porque ya he visto varias preguntas. Calcio, ¿qué factor es? Es el cuarto factor de la coagulación. Es un componente de la coagulación. Tanto así que, por ejemplo, ustedes han visto gente que va a donar sangre. ¿Ya? Va a donar sangre. A ver, cuando tú haces una herida, tu sangre va a caer en un lugar. ¿Qué pasa con tu sangre? Se va a coagular. Eso es coágulo. ¿Cuánto tiempo demora más o menos entre? 3 veces. Pongámosle 3 a 5 1 minuto, 2 minutos, hasta 3 minutos y se forma un coágulo. Eso es normal. Cuando tú donas tu sangre, lo almacenas en una bolsa. Pregunta, ¿se coagula o no se coagula? No se coagula. ¿Por qué? Porque tiene anticoagulante. Y hay un anticoagulante que justamente su función es capturar el calcio de la sangre. Es como que tú le quitas el factor 4. Y si tú le quitas el factor 4, anulas que la coagulación. Pues ya se imaginan lo que le pasa a los pacientes que tienen un hipocalcemia. ¿Qué les va a pasar? Van a hacer, no va a coagular su sangre. Por tal motivo tienen un riesgo de correr. Es lo aplicativo. O sea, todo lo que aprendan tienen que darle algo que sea aplicativo, porque si lo vas a aprender de memoria, les aseguro que de acá a unos 6 meses se van a olvidar. Necesitan buscar maneras de hacerlo útil, el conocimiento, como todo en la vida. ¿Para qué aprendí algo? Porque lo voy a usar. ¿Para qué aprendí a cantar? Porque voy a cantar. Sí, ¿para qué aprendí a manejar bicicleta? Porque voy a manejar bicicleta. ¿Para qué voy a aprender ese tema? Porque en el mundo lo voy a aplicar. Entonces, estos capturadores de calcio son importantes porque permiten que tu sangre no coagule. ¿Me dejo entender? Y cuando ya quiero que coagule, le pongo calcio y la sangre coagula rápidamente. Eso es lo que hacemos básicamente para preservar la sangre que ustedes han donado, si alguna vez han donado. Entonces no se olviden, doctores, el calcio es importante porque cumple muchas funciones. Otra función, doctores, que vamos a ver de lo que es el calcio es la regulación de cofactor enzimático. ¿Saben? ¿Se acuerdan de química, no? O sea, hay una enzima que no va a funcionar mientras no esté el calcio junto. Y ya se imaginan cuando tienes un paciente que tiene hipocalcemia. Hay funciones enzimáticas que no van a funcionar. El calcio también cumple una función como un segundo mensajero. ¿Sí? También sale en eso, que transmite funciones. En la parte reproductiva también, porque a nivel de los espermatozoides necesitan de calcio para la función justamente de la fecundación. Y si no hay calcio, no funciona. Hasta hemos tenido casos de pacientes que tienen hipocalcemia y no podían tener hijos. Hasta que descubrimos el problema y corregimos su hipocalcemia. Y sí, mejoraron. Entonces, el calcio en realidad tiene una funcionalidad muy amplia. El hueso, de hecho, que es el principal reserva de calcio. Y vamos al fósforo, también que vamos a tocar. El fósforo, entonces, es un electrolito que le toma mucha importancia. Pero entiendan lo siguiente: el ATP, ¿para qué sirve? Energía. Sin ATP, ustedes estarían dormidos, sin energía, cansados. Sería lo mínimo. ¿Y el ATP qué es? Fósforo. Entonces, cuando tenga un paciente que tiene hipofosfatemia, va a bajar su energía, su metabolismo va a ser lento. Entonces, ya uno tiene que ir reduciendo esas cosas. El fósforo también es importante porque hay un buffer que son los fosfatos. ¿Sí? ¿Escuchan los fosfatos? Así como existe el bicarbonato, existen los fosfatos. Y los fosfatos son muy potentes para capturar hidrogeniones. O sea, cuando tú ves un fosfato es porque su función es capturar gran cantidad de hidrogeniones. Entonces, si tú razonas y dices, a ver, yo necesito fosfatos para mantener el equilibrio en estado ácido-base, ¿dónde me conviene tener más fosfatos? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Dentro de la célula. ¿Por qué? Porque si algo quiere agredir a mi célula, viene el fosfato y captura los hidrogeniones y ácido y trata que la célula se mantenga lo más estable posible. Por eso es que ustedes cuando lean se dice que los fosfatos son más intracelulares y el bicarbonato es más extracelular. No es tan potente, pero la ventaja del bicarbonato es que es abundante. Por eso es un buffer muy importante.
Entonces, las funciones, doctores, tanto del calcio como del fósforo que vamos a ver son muy amplias. Cumplen funciones bastante, por ejemplo, la transmisión neurológica. ¿Quién se encarga de que tú hagas sinapsis? El calcio. Está bien, hay un neurotransmisor, pero sin calcio no se va a liberar. ¿No? O sea, entonces, ¿por qué hacen tu switch usted? Porque justamente como no hay calcio, no se hacen sinapsis adecuadas y comienza a haber controles descoordinados. Entonces uno comienza a analizar y dice, sí, bueno, esto es importante. Vamos a ver, funciones del calcio, balance. Yo personalmente no creo. ¿Cuánto les gusta la leche? Levanten la mano. 1, 2, 3. ¿Ustedes saben que decir vas a preparar 3 vasos de leche al día? ¿No? Hay de 3 vasos de leche al día para que seas fuerte y crezcas. Tú quedas la preparar, sale chiquito, chiquito, tomas sus 3 vasos. Les soy sincero, es mentira. No es correcto. Es correcto comer alimentos con calcio, pero no es correcto tomar la leche. Está grabado. La industria va a decir, está yendo contra. Hubo un congreso y fue una polémica entre médicos que tuvimos un acuerdo con los reumatólogos, porque los reumatólogos son los que ven toda la parte osteomuscular no traumática. O sea, por ejemplo, tienes una inflamación articular no traumática, ¿qué lo originó? Puede ser una artritis reactiva, una infección, una enfermedad autoinmune, una artritis reumatoide, lupus, una hipoteca. Como ellos ven la parte inmunológica, inflamatoria articular, en un congreso uno de ellos se paró y dijo, muy valiente, y en esta oportunidad quiero decir algo. Pues, en la investigación todo el tiempo hemos quedado con que nosotros no debemos tomar leche. Y eso lo iban a escuchar las industrias lácteas. Y saben, cuando alguien atenta contra ellos son capaces también de. Claro, pero realmente lo pueden hacer porque ya está demostrado, doctores, que la leche es un pro-inflamatorio. O sea, en poca cantidad de calcio, pero tiene calcio. ¿Ya? Entonces, pero nosotros tenemos que buscar un balance. O sea, es como decir, la cantidad de calcio que ingieres tiene que ser también proporcional a las actividades que tú realizas. La regulación, como le mencionaba, tenemos a la palatormona, o la hormona paratiroidea, la vitamina D, que es el 1,25 dihidroxicalciferol, y el calcitonina. Esos son nuestras 3 hormonas que vamos a analizar el día de hoy. Y las funciones del fósforo, como ya lo mencionaba, también tenemos que buscar ese balance. ¿Sí? ¿Por qué le mencioné eso de la leche? Porque fisiológicamente, doctores, algunos han visto, algunos han visto a una vaca tomar leche, a una oveja tomar leche, a un toro tomar leche. ¿Cuándo toman leche los animales? Cuando nacen y terminan el ciclo y dejan la leche. Esa es la fisiología natural. Entonces, ¿por qué? Porque la leche es un alimento solamente para la etapa de nacimiento. ¿Sí? O sea, para eso fue diseñado. Y cada especie produce leche, en el caso de la raza humana, produce leche, pues son unos componentes que necesita la raza humana. Y termina el ciclo, pues por eso es que si no, las mujeres darían leche hasta cuando darían leche a todos, hasta los adultos. No es fisiológico, me dejo entender. Entonces, la industria nos ha vendido que la leche es un alimento que tenemos que consumir. Y se ha demostrado, busquen y van a encontrar muchos trabajos en los cuales la leche ha producido, por eso los reumatólogos están en contra ahora, casi la mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque la leche se ha visto que es un proinflamatorio articular. ¿Cuándo se manifiesta más? A partir de los 35 años. O sea, si tú has tomado mucha leche de jovencito, no te va a afectar porque eres joven, pero cuando llegues a los 35 vas a dar cuenta cómo tus articulares comienzan a doler, inflamar. Entonces, no se aconseja el consumo de leche desde el punto de vista del calcio. Para eso existen otros alimentos que ustedes van a aprender. Entonces, vamos a ver, funciones extracelulares, ya saben, ¿no? Ahí es como cofactor, ¿sí? El calcio, no solamente como el factor 4, sino también como cofactor de qué? Del factor 7, 9 y 10. ¿Ya? O sea, el calcio necesita trabajar juntamente con ellos para ser funcional. Lo otro es mantener la permeabilidad y la estabilidad de la membrana plasmática.
Y acá quiero resaltar algo muy curioso que quiero que recuerden ustedes. Cuando tú tienes un paciente con hiperpotasemia de potasio, ¿sí? Tú tienes un paciente con hiperpotasemia, cuando vayan al hospital van a ver, oye, el paciente tiene potasio de 8. Bueno, el máximo que tenía de 10. Se murió. Pero lo ponemos de 10. Llegó muy tarde. Ya es 8. ¿Qué es lo primero que van a ver que hacen los médicos cuando llega un paciente con potasio de 8? Cuando vayan a los hospitales, lo primero que hacen es poner gluconato de calcio. ¿Por qué creen que hacen eso? La respuesta está acá. Sucede que ustedes se acuerdan de potencial de acción. Cuando uno tiene una hiperpotasemia, el corazón ya no tiene una repolarización adecuada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que explicaba? No hay repolarización, porque tiene mucho potasio fuera. Y esta repolarización se hace muy deficiente y el paciente hace arritmias. ¿Verdad? Hacen arritmias aparatosas. Pueden hacer taquicardias ventriculares, pueden hacer fibrilaciones auriculares, pueden hacer extrasístoles ventriculares, hasta pueden hacer fibrilación ventricular. Así, en esa aparatosis se mueren. Entonces, cuando un médico ve que tiene una hiperpotasemia, lo primero que indica es calcio. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que el calcio va a tratar de estabilizar la membrana. ¿Cómo así? Mejorar las cargas y favorecer la repolarización. ¿Ya? Y de esa manera, procurar de que las arritmias, por lo menos, no sean mortales en ese momento. Entonces, recuerden que la primera acción, y eso sí es una pregunta que a mí varias veces, la primera acción ante una hiperpotasemia, ¿qué es? Gluconato de calcio. Porque si tú estabilizas al paciente, no te va a hacer paro. ¿Me dejo entender? Tú puedes trabajar, ya, con esto, acá, vamos a bajarlo. Y a algunos les ha pasado que se han olvidado de este concepto y están atendiendo al paciente, uy, te has dicho paro. Oye, ¿usted es el gluconato? No. Y bueno, queda la cosa del gluconato. No se olviden. Es un estabilizador de membrana. Permite que la membrana sea más funcional y mucho más que la parte muscular o nerviosa. Mantenimiento de los productos iónicos de la mineralización, y eso tiene que ver con la parte ósea. Intracelular, ya saben que tiene que ver con la contracción muscular, ¿sí? Secreciones celulares tanto exocrinas como endocrinas, porque exocitosis, todo lo que sea exocitosis, ¿quién siempre actúa? Cáncer. Transmisión sináptica, obvio. Regulación enzimática es un cofactor. Segundo mensajero, de hecho que sí. Crecimiento y división celular también. Ustedes que han hecho meiosis y meiosis, ¿no? Ustedes deben conocer muy bien todos los mecanismos que dice el calcio, ¿no? La formación y el desplazamiento de los suelos mitóticos, todo el proceso, ¿no?, de división que ustedes deberían de dominar. Movimiento celular y actividad ciliar, ¿sí? El calcio se encarga de ello, y regulación del transporte de iones a través de la membrana. Ese es otro punto. Hay muchas moléculas que se transportan justamente con el calcio. O hacen cotransporte o hacen contratransporte. ¿Listo? Entonces, analicemos algo muy importante. Vamos a ver un poquito lo que es el calcio. El cuerpo humano adulto contiene aproximadamente 1,1 gramos de calcio. Aproximadamente. Esa es nuestra cantidad, 27.5 milimoles, lo que corresponde al 1,5% del peso corporal total. No es despreciable la cantidad de calcio que tenemos nosotros. Si nos vamos solamente al porcentaje de calcio, a ver, doctor, el 99% del calcio, ¿dónde están? En el hueso. Pero hay un 1% que no está en el hueso. De ese 1%, uno va a estar en la sangre y otro va a estar en las células. ¿Sí? Aproximadamente el 0.1% de todo el calcio está en la sangre y el otro 0.9% está en las células, ¿no? Pero el otro 99% está en el hueso. Es decir, miren la cantidad que está en su sangre, 0.1% de todo el calcio. Es poquito, ¿no? Es muy poquito, pero ese poquito, doctores, es un precursor muy importante. La concentración de calcio plasmático aproximadamente, ¿saben cuánto es? 10 miligramos por decilitro. En realidad el rango va, doctores, de 8.5 a 10.5, si hablamos de rango. Hay literaturas que dicen 8.5 a
10.5 es el rango normal de calcio. ¿Qué calcio, doctores? ¿A qué se refiere calcio plasmático? Al calcio básicamente presente total que está a nivel sanguíneo. ¿Y a qué me refiero con calcio total? Hay calcio libre, ¿sí? Calcio libre que está viajando, libre ahí. Y hay calcio libre unido ¿a quién? A proteínas. La principal proteína, ¿cuál es? Albúmina. Y la segunda, globulina. Entonces, este valor que ustedes ven acá es tanto el calcio libre, o sea, libre, y el calcio que estaba libre, pero asociado a qué? Albúmina y globulinas. A esa suma que se llama calcio total, su valor va de 8.5 a 10.5, ¿sí? ¿Y cuál es para mí el calcio que realmente funciona? El calcio libre. Por tal motivo, todos los médicos lo que pedimos, no nos ayuda mucho el calcio total, nos ayuda mucho el calcio libre, ya que lo vamos a ver, que su valor más o menos va de 1 a 1.4, ¿ya? De 1 a 1.4 miligramos por decilitro en sangre, ¿ya? Mira, más o menos nosotros ingerimos un promedio, hemos hecho que más o menos 1 gramo, 1.1 gramos al día. Ya podemos hablar de 1 gramo, o 1000 miligramos, que tendría que ser la conversión de 1 gramo, en un día. De estos 1000 miligramos, nosotros no reabsorbemos todo. ¿Cuánto vamos a eliminar más o menos? 900. O sea, ¿cuánto realmente hemos reabsorbido? 100. O sea, no es mucho, en realidad. Pero esta reabsorción, básicamente, no es que en realidad he reabsorbido 100. Yo puedo resolver mucho más. Miren, acá reabsorbo 350 al día en el intestino, pero voy a secretar 250. O sea, no solamente el intestino reabsorbe calcio, también se secreta calcio. Pero el promedio siempre es positivo a favor. ¿Quién se va a encargar de todo esto? Mi líquido extracelular. ¿Qué promedio tiene 1.3 gramos o 1300 miligramos? Este de aquí va a intercambiar con las células. ¿Ya? Va a intercambiar con las células. Y justamente las células, ¿se acuerdan cuánto era el porcentaje que tenía la parte vascular? Era 0.1%. Y la parte de las células era el 0.9%, más o menos, una proporción de 1 a 10. Entonces, lo interesante, doctor, es que este contenido, que es más o menos 1300 miligramos, hace un intercambio ¿con quién? Con el hueso. O sea, no es que el hueso se captura el calcio y se lo mantiene, tiene que renovar. Más o menos 500 miligramos por día y se deposita y se reabsorbe una absorción de 500. El hueso más o menos tiene 1 millón de miligramos de calcio, es bastante la concentración. Y, oh sorpresa, si ustedes se percatan, el riñón también juega un papel importante. El riñón filtra calcio, pero calcio ¿qué? ¿Libre o sin albúmina? Filtra. Libre, porque si es albúmina no va a filtrar. ¿Ya? De ese calcio filtrado, doctores, casi se resuelve todo, casi su totalidad. Mira, si filtro 9980, voy a reabsorber 9880, o sea, casi todo. ¿Cuánto va a quedar? Más o menos 100. ¿Listo? ¿Qué porcentaje aproximadamente estoy reabsorbiendo y estoy dejando orinar? Más o menos el 10% del calcio. Entonces, ¿dónde voy a eliminar calcio? Ese es 900 y 100, ¿cuánto suman? 1000. Es decir, lo que he ingerido al final es lo que he eliminado y se mantiene neutro. ¿Listo? Y así tiene que ser. Solamente, doctores, que ustedes cuando traten a un paciente, esto es lo normal, ¿sí? Esto es lo fisiológico, es lo que ustedes deben saber. Pero el problema es que cuando ustedes traten a un paciente, ustedes van a usar fármacos. Y los fármacos pueden modificar todo esto. Y tienes que saber qué fármaco está provocando que tu paciente pierda calcio. O de repente, qué fármaco puede estar produciendo que tu paciente retenga calcio. Un ejemplo, les pongo así. Ustedes han escuchado un medicamento que se llama furosemida. ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? La furosemida es un diurético de asa muy potente, que por cierto, te lo voy a incluir en los experimentos de esqueleto. Bueno, ustedes voluntariamente, no obligatoriamente, voluntariamente, ustedes a su brazo, le pondremos un poquito de furosemida en la vena
y probaremos cuánto va a orinar en media hora. Promedio, calculo, van a orinar casi 2 litros en media hora. Por si acaso van a estar sentados, porque la presión se les puede pegar. Para que vean la potencia, o sea, con solo una ampolleta puedes orinar 2 litros en media hora. Es muy potente la glucosamina, pero tiene sus consecuencias. Cuando tú le coloques de riñón orina, la cantidad de calcio que va a orinar es mucho mayor, y por tanto tiene uno de los efectos que tienen que saber de la glucosamina, causa hipocalcemia. Si no lo sabes, tú le sigues dando glucosamina, sigue. El paciente por ahí comienza a tener trastornos, su mano se comienza a poner así, pues va a siento raro, comienza a hacer arritmias. Y si no tienes el concepto farmacológico, tú puedes decir, ¿pero qué le estará produciendo? ¿Qué estará pasando con el paciente? ¿Y qué era la glucosamina que te daba? No sé si me pueden entender. Entonces, ahí viene la parte aplicativa. Por eso cuando hagan fármaco, también asocien fisiología con fármaco. Ya, y eso poco a poco lo van a ir construyendo. Pero en conclusión quería ponerles un ejemplo. Una forma de perder calcio es el uso de diuréticos. Bueno, en resumen, doctores, ¿cuánto es el porcentaje de calcio en mi sangre que voy a tener? El 50% está ionizado. Hay un 41% que está asociado ¿a qué? A proteínas. ¿Okay? Pero aproximadamente hay otros que están acoplados a aniones, que es el 9%. 50% ionizado, 41% unidad de proteínas y hay un 9% que está con aniones. ¿Ustedes han escuchado del famoso oxalato de calcio? Citrato de calcio. ¿Sí? Son componentes que tienen calcio que pueden formar cálculos, ¿no? Cálculos de oxalato de calcio, cálculos de citrato de calcio, cálculos, ¿no? Que puedes filtrar y formar un cálculo renal, por ejemplo. Pero son calcios que no están unidos ni a proteínas ni están libres, están unidos a otros aniones, ¿no? Citrato, fosfato de calcio también hay, donde está el fósforo de calcio también hay. Entonces, no se olviden que eso equivale a 9%, pero el más importante es el calcio ionizado. ¿Sí? Ionizado. Muy bien. Creo que esta parte sí ya lo conocen, hemos conversado por respecto a lo que es el calcio y los fosfatos, ¿no? Extracelulares, ¿no? La reducción de calcio y fosfato depende extensamente de la función del tejido óseo. Primer punto. Otro punto que tiene que revolver, y me imagino que ustedes están haciendo osteomuscular, ¿sí? Les han mencionado que el mejor mecanismo de captación de calcio, ¿cuál es? ¿No? Los osteoblastos. ¿Y ahí cómo estimulas que tengan más osteoblastos? PTH. Ya está bien, sí. La paratormona va a mejorar, que sí, va a mejorar tu captación o la eliminación de calcio. Estimula que la liberación de osteoblastos o osteoclastos. La calcitonina, osteoblastos. La pregunta que yo voy, está bien, todos ustedes tienen la misma cantidad de osteoblastos y osteoclastos, no creo que me enfermo y tengan menos osteoblastos, pero ¿por qué unos se clasifican mejor que otros? Yo les hago, si ahorita les hago una prueba de densidad ósea a ustedes, a todos ustedes, algunos no están bien clasificados, pero comen lo mismo, tienen la misma cantidad de paratormona, tienen la misma cantidad de calcitonina. ¿Cuál es el factor? Estrés óseo. Eso les tenía que haber dicho. Estrés óseo. Hay ejercicios que no estresan mucho los huesos. Estrés óseo significa que tu hueso tiene que tener momentos de impacto, de golpe, de sensación de contusión. Por ejemplo, saltar sobre, tú saltas, tu hueso golpea. Tú corres, te caes, tú corres, saltas, haces estrés muscular, estrés que jala el hueso, que hace fricción, que siente el peso del cuerpo. Ese estrés que siente el hueso genera mayor calcificación. Por tal motivo, si yo hago ahorita una densidad ósea y veo que hay buena osificación, quiere decir que las personas probablemente sí estén haciendo deporte. Y aquellos que me salgan con
déficit es porque son sedentarios, les aseguro. Me olvidaba, bueno, me meto un poco de crítica. Las personas que no hagan ejercicio hasta los 25 años de edad, no esperen que sus huesos sean calcificados pasada esa edad. Tienen hasta los 25 para hacer actividad deportiva y mejorar su osificación ósea. ¿Listo? Si no hacen ejercicio a los 25 años, doctores, y dicen, no, ya tengo 30, voy a hacer ejercicio para... Es menos eficiente la calcificación ósea cuando has producido memoria de osificación hasta los 25 años. Por eso que las personas que tienen 60 años, que me vienen a mi consulta y dicen, no, mi bonito, tengo osteoporosis, deme calcio. Yo le doy calcio, deme vitamina D, toma vitamina D. Deme un fijador de calcio, su ácido hialurónico, ya está. Pasa un año, doctor, mi hueso sigue casi igual, no mejora mucho. Y le explico, le digo, es que tienes que hacer ejercicio. ¿No? Tai chi, son abuelitos, ¿no? Tai chi, ¿no? Tienen que hacer sus movimientos. Y sí, hemos hecho un experimento donde los que sí realmente cumplen con ejercicios, con los que hacen tratamiento solamente, mejoran mucho mejor los que hacen ejercicio tipo tai chi. Entonces, el estrés óseo, doctores, es mejor que cualquier medicamento que pueda tener. ¿Listo? Recuerden eso, por si acaso. Entonces, ustedes van a vivir con la generación que no hace deporte. La mayoría de niños, ahora cuando dicen vamos a hacer un campeonato de fútbol, es un campeonato FIFA, PES, no hacen deporte, chicos. Y esta generación, sí, yo tengo una pediatra que me llamó, doctor, venga, mire los huesos. Un joven de 16 años, ¿no? Ya tenía osteopenia. Yo me quedé sorprendido porque eso es raro. No debe ser un problema de paratormona, no. Y me cuenta el caso de que este jovencito solamente es como el vampiro, de día duerme y de noche está despierto. ¿Qué hace? De día duerme y de noche, desde muy niño, videojuegos. Hace sus campeonatos de videojuegos hasta la madrugada. Al día siguiente solamente sale de su cuarto para coger comida, dormir y se regresa otra vez a su habitación. Y así nunca se ha expuesto al sol. Según comentaba su mamá, no le gusta el sol. No digo menos vampiro. No le gusta el sol, nada, no le gusta el sol, no le gusta cuando hace calor, prefiere la noche para estar despierto y de día prefiere estar metido en su cuarto y dormir. Y de día de noche está, pero sí, está haciendo todo. Miren, 16 años y ya tiene desde los 9 años videojuegos, nunca se expuso y tiene su cuarto, se prende. Y nunca ha hecho deporte, por si acaso. Y cuando lo evaluó, sí, pues su masa muscular parecía así, unos bracitos parecían, sus piernecitas parecían huesitos, así como bien flaquito, bien flaquito. Y era alto, más o menos así. Pero bien flaco, ¿no? Entonces, y ya tenía otros problemas. ¿Y por qué vino? Porque tenía mucho dolor óseo. Mucho dolor óseo, ¿no? Entonces, para que vean, doctores, que ustedes van a ser médicos de esa generación. O sea, van a toparse con jóvenes que no han hecho estrés óseo. Y por eso les decía, el impacto óseo es muy importante. ¿Ya? Ustedes tienen que correr, saltar, caerse, no sé, saltar un árbol, trepar. Yo sé que lo hacen, no se preocupen. ¿Ya? El hueso compacto está compuesto por matriz orgánica un 30% y por el depósito de sales de calcio un 70%. Bueno, el hueso en formación tiene más matriz orgánica. La matriz está formada por un 90% por fibras de colágeno tipo y un triplete de C3 péptidos impregnados. O sea, eso me imagino que lo ha tocado en la parte muscular. En un 5 a 10% tiene la sustancia fundamental para el ciclo celular, el ácido hialurónico, la colectina, todo lo que es las glucoproteínas que conforman básicamente la estructura ósea. Yo más bien quiero recalcar algo muy interesante. El fosfato de calcio, que vendría a ser una lucha de la hidroxiapatita, ¿sí? Básicamente la hidroxiapatita es un componente que tienen los dos, tanto calcio como fósforo, ¿sí? Y permite mejor estructura. Pero no se olviden que también el hueso tiene magnesio, tiene sodio, tiene bicarbonato. No me conviene, doctores,
que el hueso sea puro calcio. ¿Qué pasaría si el hueso es puro calcio? Se fracturarían rápidamente. ¿Listo? Me conviene que tenga colágeno, que tenga otros componentes, porque el hueso sí, es duro, pero también tiene cierta flexibilidad que le permite tolerar contusiones y dolor. Y eso se ve mejor en niños. Y eso lo van a ver cuando vean las fracturas en tallo verde. ¿Me has escuchado eso? A mí me ha tocado atender varios niños con tallo verde. Y ya, pues, corregirles los bracitos sin anestesia. O les pondrían anestesia a ustedes a un niño de 4 años, 5 años. Hay que ponerle anestesia. En realidad deben colocar la anestesia. Pero a ver, imagínate que hacen su serum. Ya está en un pueblito muy alejado. Y para nada no tienen anestesia. Y el niño está con su brazo así. Acá un codo y acá otro codo. Entonces acá uno. Y el niño está que grita de dolor, porque duele. ¿Ya? ¿Cómo le calmas el dolor? Una polla, ¿no? Lo que tienes que, como es cuando es en tallo, ya le toman su radiografía y se mira, y ahí pues. Cuando es en tallo, ¿verdad, doctor? Lo único que hay que hacer es acomodar en su lugar. Bien, y el dolor desaparece. Entonces agarramos al niño para. Claro que gritó. Pero después el dolor desaparece mágicamente. Es como que ya no hay dolor. Son cosas que ustedes van a aprender a hacer en su momento, son situaciones. ¿Por qué no usamos anestesia? Porque sabíamos que con solo acomodarlo, el dolor iba a desaparecer. Claro que lo tenemos a para y todo eso, pero tiene esa cosa fuerte. Entonces, recuerden que el hueso no puede ser calcio total, tiene que haber otros componentes que tienen que funcionar. Ahora, ustedes van a escuchar que hay muchas personas que venden colágeno. ¿Ustedes han escuchado? Toma colágeno para tu hueso. Ok. Venden hidroxiapatita o venden componentes que supuestamente van a mejorar el sistema. Pregunten, todas las sustancias que ustedes ingieren, ¿en qué se degradan? Si puede ser colágeno, ¿en qué se va a degradar? En aminoácidos, en componentes estructurales, que tú lo vas a resolver y que tu hígado va a reconstruir. ¿Tu colágeno entró como colágeno? No. Entonces, ¿cómo que colágeno va a ir a tus huesos? No es cierto eso. Básicamente, que coman un buen alimento que contenga buena cantidad de aminoácidos esenciales para ayudar a ustedes a mejorar su estructura. Pero no creo yo en ello. El hueso continuamente está siendo remodelado por los procesos de resorción y absorción ósea. En los niños es de un 100% al año y en los adultos es de 18%. Recuerden eso, ustedes ya no son niños, ustedes son adultos. Pero su porcentaje de ustedes más o menos yo calculo debe estar ahorita unos 40-30% del intercambio anual. Pero de niños al año, todas sus células, todo su recambio es al 100%. Por eso es que el niño aguanta golpes. Se cae, se tropieza, no que le van a pegar. No a la UCI infantil. No, me refiero a golpes porque no sé si le ha pasado a ustedes, ¿no? Nosotros cuando aprendí la bicicleta, a manejar bicicleta, a mí no es que me enseñaron. Yo con mis primos nos íbamos a había cerros así, y yo tenía una bicicleta que no tenía freno. Agarrabas y ya, tú primero. Y me acuerdo que había tierra y en verdad, te la metías a la vuelta y tú terminas rodando. Todo raspado. Me toca a mí, ¿no? Y así, o sea, y era como que duele, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Hasta que ya dominaban la bicicleta. Y uno se pone a pensar, ¿qué harían los papás ahora? Cuando ven que su hijo va a manejar bicicleta. Primero, que le compran casco. Segundo, que le compran rodillete. Segundo, que están ahí mirando pendientes de que no se caiga. Y si se cayó uno, pobrecito, ya no hagas eso. Pero en nuestro caso, yo me pongo a pensar, y ahora sí me pongo a pensar, nunca nos hemos calculado. Y las caídas eran caídas, pero así que nos hacía volar. No era que te caías, sino volabas y caías y dabas volantías como si fuese un accidente. Y nos parábamos normal y seguíamos. Lo que trato de decir es que del niño, el hueso del niño es muy resistente a las condiciones. Entonces, las nuevas generaciones no tienen eso porque los papás también son muy sobreprotectores.
Ya. Entonces, doctores, en el adulto estos procesos dependen de factores como la gravedad y fuerzas de tensión. O sea, necesitamos hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque el hueso tiene trabeculas y es esponjoso y compacto, y lo que son los famosos, la parte herciana. Entonces, ya lo tienen ustedes en la reflexión. Tengo mucho que detallar ahí. Entonces, función del hueso, no lo voy a resaltar, solamente mencionarles que, bueno, esto ya lo comentamos, la parte de los osteoblastos, los osteocitos, los osteoclastos. El hueso básicamente tiene un soporte, pero, ¿qué dice acá? ¿El principio qué? Ácido base. Cuando, también, miren lo que les voy a decir, cuando tú enfrentas un trastorno ácido-base, escuchen bien lo que les digo, cuando tú enfrentas un trastorno ácido-base, por ejemplo, ¿qué les puede producir un trastorno ácido-base? Que falle quién? Riñón, por ejemplo. Si falla mi riñón, quiere decir que yo ya no voy a poder eliminar los hidrogeniones, porque ya no orino, y los hidrogeniones se van a quedar en mi cuerpo. ¿Qué voy a producir? Una acidosis metabólica. Esta acidosis metabólica necesita de quién? De bicarbonato para generar buffer, y necesito también de fosfato para generar buffers celulares. ¿Listo? Pero doctor, yo tengo falla renal y produzco acidosis metabólica permanentemente. Ya vamos a darte bicarbonato. Pero ¿saben qué es lo que hace el cuerpo? Recuérdense muy bien, bicarbonato. ¿Dónde sacamos bicarbonato? ¿Cómo formo bicarbonato? Bueno, dice, vamos a ocultar CO2 más agua, hacemos ácido carbónico, una intervención carbónica, y lo disociamos en bicarbonato de hidrógeno. Comienza a generar sus propios mecanismos de... Pero necesita formar fosfatos, porque el primero que se tiene que proteger es ¿quién? La célula. Y adivinen de quién va a sacar el fosfato. Los huesos. Y ustedes deducen y dicen, entonces, ¿quiere decir, doctor? Y también hay un problema con el calcio. El paciente que básicamente tiene falla renal comienza a tener un incremento de lo que se llama la famosa paratormona por deficiencia de calcio, y comienza a hacer algo crónico y el paciente comienza a descalcificar. Por eso que los pacientes renales tienen osteoporosis. Por eso uno dice, ¿qué pasó? Porque justamente comienzas a tomar del hueso, como dice acá, ¿para qué? Para mantener un equilibrio que ácido base. ¿Quién pagó lamentablemente los platos rotos? Huesos. Si sabes este concepto, tú vas a saber que cuando tengas un paciente renal, ¿qué le tienes que dar? Suplementos de calcio. ¿Sí? Y como está sacando el fósforo, del hueso, ¿cómo van a estar los niveles de fósforo en mi sangre? Van a estar elevados. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la clásico que va a suceder? Que el paciente va a tener hipocalcemia y va a tener hiperfosfatemia. Y de ahora recuerden que el calcio y el fósforo son opuestos. Si uno baja, el otro sube. Y si el otro baja, si el fósforo baja, el calcio va a subir. ¿Sí? Tienen ese mecanismo de oposición. ¿Ya? Bueno, recuerden que también hay otro componente que vamos a mencionar muy brevemente, que es el magnesio. Vamos a ver. Vamos con la primera hormona, paratormona. La paratormona, que por cierto, son unas pequeñas 4 unidades muy pequeñas que tenemos a nivel de la tiroides, en la parte posterior, son tan pequeñas, doctores, que al momento de operar es bien difícil identificarlos. Son pequeñitas. Por tal motivo, cuando alguien va a operar la tiroides, ¿qué es lo que va a pasar? Se los va a llevar. Casi les aseguro que se lo va a llevar. Entonces, si es una operación total, le quitas totalmente las paratormonas y tiene sus efectos. ¿Cuántos aminoácidos tiene esta hormona? 84. ¿Cuántos citosoma molecular? 9500. Sintetizados en células foliculares de la paratiroides. Tiempo de vida media, 60 minutos. O sea, 1 hora aproximadamente. Es por eso que, doctores, después de que son operados en los pacientes, a la hora pueden presentar cuadros por deficiencia de paratormona. O a la hora, a las 2 horas. ¿Ya? Los que van a ser cirujanos y van a sacar tiroides alguna vez, recuerden eso, que si se han volado las paratiroides totales, más o menos en 1 hora a 2 horas que va a pasar su efecto de la residual,
el paciente va a hacer cuadros de hipoparatiroidismo, que ahorita lo vamos a analizar. Muy bien. ¿Cómo es el mecanismo en realidad? Lo que sucede es que la paratormona tiene varios efectos y funciones, tanto intestinal como renal, y lo vamos a ver, ¿no? Entonces, estas paratormonas se van a dirigir a su receptor en las células, puede ser intestinal, puede ser óseo o puede ser renal. Vamos a trabajar en esos tres puntos, ¿ya? Renal, intestinal y óseo o hueso. A cualquiera de los tres se va a dirigir. Entonces, ¿cómo va a actuar a nivel de la amilaciclasa que va a producir AMP cíclico como segundo mensajero? Este es un mecanismo de acción. Este AMP cíclico es el encargado de qué? De la formación a nivel de riñón de qué? De 1,25 hidroxicodicalciferol. Entonces, no se olviden que esta hormona tendría que ser la vitamina que va a ir a dónde. Y allá el riñón y los productos, ¿dónde se va a ir? Ya tengo vitamina D, ¿a dónde va a ir? Al intestino, y su función es estimulación de la paratormona. O sea, viene la paratormona del intestino, viene la 1,25 y va a estimular la reabsorción de calcio. Sin esta hormona tampoco reabsorberíamos calcio, ¿no? Estos existen otros mecanismos de acción directos que vamos a ir viendo. Entonces, un resumen, doctores, la paratormona va a sensar mediante lo que es el calcio libre, por si acaso, y va a sensar y va a decir muy bien, sí, hay deficiencia de calcio, secretemos o hay exceso de calcio, ¿no? Y en este caso, la secreción de paratormona lo que va a hacer justamente es mejorar los niveles de calcio en sangre, ¿ya? Esa es mi función. Por todo motivo tengo que pensar, a ver, si quiero mejorar los niveles de calcio, ¿qué tengo que hacer en el intestinal? Reabsorber más calcio. A nivel de óseo, ¿qué tendría que hacer? Sacarle calcio al hueso. Y si fuese a nivel renal, la reabsorción lo tengo que potenciar, ¿sí? Razón de esa manera, ¿no? Necesito mejorar el calcio en mi sangre, a nivel intestinal reabsorbo mejor, a nivel hueso lo tengo que sacar y a nivel renal lo tiene que recuperar, no puede orinarlo, tengo que recuperarlo, tengo que reabsorberlo. Por tal motivo voy a aumentar la reabsorción de calcio y voy a mejorar la síntesis de vitamina D, ¿no? Acá la reabsorción ósea y acá el aumento de la absorción intestinal de calcio. Listo. Entonces la paratormona básicamente va a cumplir esa función. ¿Dónde se forma el 25 hidroxicodicalciferol? Hígado. Y del hígado se va a dirigir al riñón, ¿sí? Ya. La inhibición de la excreción de calcio por riñón por aumento de la reacción tubular. Pregunta, ¿dónde se da la mayor reabsorción de calcio a nivel renal? ¿En cuál de los túbulos? ¿Con proximal, acergenle, distal, colector? Distal. A ver, desde ahora lo estoy diciendo. Cuando les pregunten, escuchen lo que voy a decir. ¿Dónde se da la mayor reabsorción de cualquier sustancia? A, B, C, D, X, Y, Z. ¿Dónde es? Proximal. Cualquier pregunta, siempre responda proximal. ¿Ya? Nunca digan otro. ¿Dónde se resuelve la mayor cantidad de calcio? Proximal. ¿Dónde se resuelve la mayor cantidad? Mira, yo voy a inventar cualquier sustancia. ¿Dónde se resuelve la menor cantidad de aminoácidos? ¿Dónde se resuelve la menor cantidad de agua? ¿Bicarbonato? Sodio. Urea. O sea, todo siempre es aproximado. ¿Listo? Eso es una pregunta de cajón. O sea, siempre es aproximado. No caigan si es que por ahí los quieren en la pregunta, porque a veces hay juego de palabras que los pueden confundir. Bien, entonces el calcio se va a resolver a nivel renal a nivel de túbulo proximal en mayor cantidad gracias a que la paratormona va a estimular ese efecto, aparte de la formación de 1,25 hidroxicodicalciferol. Estimulación de la reabsorción ósea activando los osteoclastos, ¿listo? Y va a fortalecer la formación de nuevos osteoclastos, unir directamente algunas funciones de los osteoblastos, como la síntesis del colágeno. Pocas palabras, adiós formación de colágeno, que también es parte de la estructura ósea. Estimula la conversión que creo ya sabemos que viene a nivel de paratormona renal y convierte y lo activa básicamente para que sea 1,25 hidroxicodicalciferol.
estimulación directa, miren la palabra, siempre van a escuchar ustedes directa o indirecta, directa de la excreción de fosfato por el riñón. Y eso es importante, doctor. Ya cuando tenemos exceso de fosfato, por disminución de su resorción tubular, por lo que disminuye el fosfato plasmático. ¿Produce qué? Hipercalcemia. ¿Ya? Ese es el objetivo de la paratormona. Aumenta la secreción gástrica de ácido hipercina. Aumenta la resorción renal del magnesio e hidrogeniones y disminuye la de sodio, potasio y aminoácidos. ¿Ya? Y la resorción ósea de fosfato. ¿Ya? Muy bien. Bueno, nos anda muy bien, pero ese es un resumen. Viene la paratormona a nivel óseo, mejora la resorción. Es decir, sacamos calcio. Aumenta el nivel de calcio. Va a riñón, aumenta la reabsorción de calcio. Aumenta la fosfaturia, ¿no? O así como la calciuria, que es orinar calcio en este caso, fosfaturia, y aumenta la formación de calcitriol. ¿Qué es el calcitriol? Mira, está bien que lo haces. Dime la función de calcitriol. Ya está bien. Entonces, eso, perdón, y la orina de fósforo va a hacer de que tenga una fosforemia o disminución de fósforo en sangre. Al final, todo esto me lleva a aumentar los niveles de calcio. Ese es el propósito de la paratormona en general. El principal factor responsable de la regulación de niveles de paratormona en la concentración plasmática, ¿quién es? El calcio. ¿Ya? El calcio es el que hace el feedback. Punto. El aumento de vitamina D en la dieta. La vitamina D puede ser porque tú lo produjiste o porque tú has ingerido vitamina D. ¿Listo? Vitamina D. Aumento de la resorción ósea por falta de presión de hueso. ¿Qué dice? ¿Usan tus huesos? ¿Usan sus huesitos así como para hacer ejercicio, trotar, correr? Por lo menos correr o trotar. Usen sus huesos. No vaya a ser que cuando ya tengan 35 o 40 años sufran de problemas articulares y ahí sí se van a arrepentir no de ese ejercicio. Otros factores que estimulan la secreción de paratormona: disminución del magnesio. El magnesio también es un estimulador de secreción de paratormona. El calcitriol actúa directamente en la glándula paratiroides. También es un regulador. ¿Sí? ¿Directo? ¿Sería directo? Sí, directo. También puede. No es el mecanismo correcto, pero a veces es como un feedback, ¿no? Es como que ya pues hay mucho calcio, ya hay que parar. Entonces, es una forma que el calcitriol puede hacer como feedback. No es el principal mecanismo, siempre el feedback lo va a hacer el calcio, pero se ha visto que también el calcitriol puede generar ese feedback. Impulsos beta-adrenérgicos, ¿ya? También efecto beta-adrenérgico y en específico podrían ser metabolismo de la vitamina D. La paratormona en el riñón aumenta, como hemos mencionado, ¿ya? Que produce catalización de 25 hidroxicólica, pero a 1,25. La calcitonina ya estimula directamente la secreción de paratormona. Otro poquito. ¿Cómo es que la calcitonina puede estimular la secreción de paratormona? ¿Por qué? A ver. Ya. Pero acá dice directamente. Claro, si tú me dices, recuerda cuando digo directamente, es porque va a hacer un feedback directamente de la calcitonina. De forma indirecta tendría que ser con el calcio. O sea, yo agarro y digo, a ver, yo tengo paratormona. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar los niveles de calcio en sangre. Una vez que el calcio esté alto, ¿quién va a actuar ahí? La calcitonina, como es un proteína que te sube mucho, lo mantiene el equilibrio. Listo. Pero acá dice que la calcitonina estimula directamente la secreción de paratormona. Mucha calcitonina puede ser que estimule. Claro, imagínate, yo tengo, ya, viene la calcitonina y tengo mucha calcitonina. ¿Qué va a pasar con el calcio? Va a disminuir. Entonces, si en forma indirecta sería que el calcio bajo estimula la paratormona para que se vea indirecto.
Pero la calcitonina también puede estimular de forma directa la secreción de calcio. Y eso se ha visto en los pacientes que tienen tumores de calcio, de calcitonina. O sea, es tanta la cantidad de calcitonina que ya estimula directamente. No necesito que el calcio solamente baje, sino también hay un estímulo directo hacia quién, a la secreción de paratormona. Es como que su mecanismo de defensa. Rápido, necesito subir el calcio porque se está bajando mucho. Entonces, sí, se da. ¿Hay estímulo directo? Sí. El cortisol, ¿qué dice? Estimula la secreción de paratormona. Por tal motivo, doctores, todos los que son estresados, ¿cómo va a estar sus huesos? Descalcificados. Y usted no se estresa. Para nada, cuando se hace el examen, tranquilo, relajado, el examen, pastor, que voy a seguir primero todavía. Doctores, toda persona, recuerden que ustedes le van a dar corticoides, prednisona, dexametasona, por mucho tiempo, ¿qué le van a causar a ustedes? Estímulo de qué? Paratormona. Y por último, lo van a descalcificar. Tengan mucho cuidado. Entonces, ¿por qué creen que cuando ustedes hablen con los pediatras le tienen mucho respeto a darle corticoides a quién? A los niños. ¿Ya? Dicen, no, y si se descalcifica, y si no crece, porque también lo que hace el corticoide, aparte que el corticoide, el cortisol, estimula para la hormona, ¿saben qué también hace? Calcifica rápidamente el cartílago crecimiento. Por tal motivo, aquellos niños que toman corticoides desde muy pequeños, en dosis muy altas, por alguna enfermedad de X, se quedan pequeños y son descalcificados. También se disminuye los niveles de hormona de crecimiento por la hiperglucemia. Claro, en este caso, por hiperglicemia también disminuye la ilusión con la crecimiento. Por eso es que los pediatras le tienen mucho respeto al corticoide. No es un medicamento que lo quieran usar. ¿En quiénes usamos? Por ejemplo, lo usamos mucho en pacientes que tienen crisis como leucemia, linfomas, les ponemos corticoides. Pero vean el efecto, no nos olviden, al actuar directamente sobre la glándula de paratiroideas y directamente al disminuir la absorción intestinal de calcio. Directamente para tiroideas, cortisol va. Pero hay otro mecanismo por los cuales también el cortisol. Disminución de la absorción de quién? De calcio. Entonces, todos aquellos que tienen tomando corticoides, su absorción, no solamente de calcio, de muchos nutrientes, es deficiente. ¿Ya? Por eso es que a nivel intestinal el corticoide tampoco ayuda a la absorción de nutrientes. ¿Ya? Por eso los pacientes que toman mucho corticoide, pues, tengan mucho cuidado. O sea, no es cuestión de dar corticoide. Es muy bueno el corticoide, pero no es bueno tampoco si tú no sabes manejar las complicaciones. Entonces, disminución de los valores plasmáticos de calcio, ¿qué va a hacer? A estimular los receptores de quién? De las glándulas paratiroides para secretar ¿qué? Paratormona. Ahí aumento la reabsorción ósea, aumento la síntesis de calcitriol y aumento la absorción de calcio a nivel intestinal y a nivel renal, básicamente, y aumento la absorción a nivel intestinal y por tal motivo aumento mi calcio. Vamos a la vitamina D. Doctores, el calcitriol o vitamina D, básicamente la que me interesa es la vitamina D3, ¿ya? Es un esteroide producido un 80-90% en la parte endógena, tú lo produces, ¿ya? ¿Bajo la acción de quién? La luz de la piel, sobre la piel. Entonces, doctor, usted que le gusta solearse y tomarse, tiene muy buena cantidad de vitamina D. Sus concentraciones plasmáticas, más o menos, doctores, es de 10 a 40 nanogramos por decilitro. Cuando tenemos los valores más altos, por lógica, y en invierno más baja, es lógico. Como ya bien lo mencionaron, el calcitriol, su función es ir al intestino y básicamente actúa en el intestino estimulando que la formación de una proteína fijada de calcio. Y básicamente de esa manera, esta proteína fijada de calcio en el lumen intestinal, ¿ya? Y lo introduce al líquido intercelular y de aquí pasa al intersticio por las membranas vasolaterales por difusión facilitada. En pocas palabras, favorece la reabsorción de calcio. Y esta vitamina D, o el calciferol,
se encuentra en intestino, hueso, riñones, cerebro, varias regiones y monocitos. O sea, en pocas palabras, no está solamente en riñón, en este caso. Vamos a encontrar en otros tejidos, pero la función principal es ir a dónde? A intestino, a hueso y riñones, para básicamente favorecer su funcionalidad. Entonces, ustedes, agua, ¿no? Sol, favorecen ustedes la absorción de vitamina D. Se irradian, y esa vitamina D que está formada en sangre pasa por el hígado, ahí la D-27 hidroxilasa, se forma 27 hidroxicolicoferol, el alfa-1 hidroxilasa. Es curioso, pero acá viene un fenómeno bien curioso. Si yo tengo mucho calcio, ¿sí? Mucho calcio, se supone que ya no tengo que producir paratormonas, sino tengo que poner calcitonina. Ya. Pero se imaginan, si yo tengo mucho calcio, detengo todo el proceso de formación de la vitamina D, porque ya no lo necesito. ¿Sí? Entonces, acá ocurre un fenómeno, tengo mucho calcio, y lo curioso que el exceso de calcio inhibe a esta enzima, ¿ya? El alfa-1 hidroxilasa. Es decir, hay un feedback que solamente va a ser el mismo riñón. O sea, cuando hay exceso de calcio, ya el mismo riñón inhibe esta alfa-1 hidroxilasa y de esa manera disminuye la producción de ¿qué? De vitamina D. Es como su retroalimentación renal, algo así. ¿Ya? ¿Pero por qué? Porque el riñón va a censar los niveles de calcio que tiene. ¿Sí? Ese es un dato que quería darles. Bueno, y al final, doctores, es el mismo proceso que hemos comentado, ¿no? Se define un receptor citoplasmático, formación de complejo que ustedes ya conocen, va al núcleo donde modifica el ARN mensajero y de esta manera se dicta la formación de la proteína fibrosa de calcio, ¿no? Que es la que justamente va a ayudar al intestino y a la absorción de este. Entonces, básicamente las funciones es aumento de la absorción intestinal de calcio y fósforo, resorción ósea de calcio y fósforo por transporte activo, fuera de los osteoblastos del líquido celular, la absorción renal de calcio, y es una hormona hipercalcemiante. Esa es la función de la vitamina D. Entonces, mi colecalciferol, que muy bien, la parte va al hígado, y en el hígado se convierte en 25, va al riñón, se convierte en 1,25. ¿Listo? Y acá se va a activar en el riñón. ¿Quién lo va a activar? La paratormona, básicamente. Va a nivel intestino epitelial o el epitelio intestinal y ahí forma la proteína de calcio, ATPase estimulación de calcio, por el calcio y fosfato alcalina, que al final mejora la absorción de calcio intestinal y mejora la concentración de calcio. Este calcio elevado en sangre es el inhibidor de la paratormona. ¿Listo? Pero desde ahora les voy mencionando que este calcio también elevado podría en forma directa detener esa conversión, ¿ya? Porque puede bloquear a la alfa hidroxilasa que les mencionaba. ¿Es independiente? Sí, es un mecanismo independiente de defensa. Es como efecto rápido. Necesito bloquearlo, porque hasta que vaya y siga el circuito puede demorar un poco. Entonces, el riñón tiene su propio mecanismo. ¿Ya? Muy bien, entonces una vez que ya lo hemos regulado, esta regulación de la vitamina D activa, concentración de calcio y fósforo por retroalimentación negativa, esta es la más importante. ¿Ya? Calcio y fósforo hacen la parte de la regulación más importante. Otra que lo va a regular la paratormona, estrógenos, progesterona, la estimulan. Estrógenos, progesterona la estimulan. Metabolismo de la vitamina D, y ¿quién también lo va a estimular? Hormona de crecimiento. Y por último, la calcitonina, doctores, es una hormona de 32 aminoácidos, 3.500. Creo que ahí sí creo que es muy claro que básicamente quien lo van a secretar son las células C, las células claras, ¿ya? Que están en intestino, que son parafoliculares de la tiroides, muy pequeñas en realidad, son muy pequeñas. Que ustedes en histología han tenido que verlas identificado. Han sido encontradas también, ¿dónde? ¿En dónde? Y en la parte intestinal
hígado, pulmones, vejiga y otros tejidos. A lo que la calcitonina también sí también está presente porque cumple funciones también hormonales de transmisión de distintas señales. Pero recuerden, doctores, que la calcitonina tiene una función básicamente, doctores, de disminuir los niveles de calcio en sangre. Los procesos de síntesis, almacenamiento y secreción son similares a los del resto de hormonas peptídicas. Tiempo de vida, 10 minutos. ¿Ya? 10 minutos. Sus concentraciones plasmáticas más o menos van de 40 nanogramos en el hombre y de 10 en la mujer. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no somos iguales? ¿Por qué tengo que tener más hormona de calcitonina en varones que en mujeres? A ver, estoy buscando. Ya. Uno, testosterona. La testosterona tiende a hacer que el varón tenga mayor recambio óseo, ¿ya? Potencias. Segundo, que la verdad, estos datos los tenemos de datos antiguos. Sería interesante hacer un nuevo dato ahora que han cambiado un poquito los roles. Y les hablo de, o sea, las damas normalmente estaban en casa, no hacían mucha actividad, y quienes hacían más actividad de trabajo, minería, construcción, no sé si me entienden, eran los varones. Por tal motivo, el varón, recuerden, cuando tú haces ejercicio, haces destrucción ósea, liberas más calcio, y necesitas más calcitonina para mantener ese equilibrio. Entonces, los varones, en teoría, eran los fuertes, que serían los que se enfrentaban, iban y cazaban la comida, y la que la cocinaban. Entonces, pero eso ha cambiado. A mí me sería interesante las damas que son más deportistas o que trabajan en actividades físicas, igual que el varón, cómo serán sus niveles de calcitonina real actualmente. Entonces, no hay estudios que han hecho, pero no está publicado como un dato real. Y sí se ha visto que se está acercando un poquito a los valores más del varón. Y lo otro es que el varón tiene, en teoría, debe tener más masa muscular y tiene más masa ósea, ¿no? Valores más altos, más. Entonces, las regulaciones básicamente de concentración plasmática de calcitonina en varones es 40, es la literatura, porque son datos muy antiguos. Aumentan el embarazo y tratamiento anticonceptivo. Básicamente el mecanismo de acción depende igualmente cíclico. Protege contra la hipercalcemia postprandiana. A ustedes que les gusta comer alimentos que tienen mucho calcio, carne, exceso de carne, ustedes me meten carne, pero que, por ejemplo, queso, ¿no? Leche, queso. No solo toman leche, sino van a comer su pizza. No solo comen su pizza, sino ven un ejemplo así, carne, pues no solamente carne. En realidad, doctores, quieran o no, el ser humano come mucho calcio. Es extremadamente la cantidad de calcio que tiene. Y eso tampoco no es bueno. ¿Por qué? Porque ¿dónde lo vas a eliminar? Heces y a nivel renal. Entonces, muchos que son carnívoros, ese exceso de calcio lo van a convertir en cálculos. ¿Y por dónde se elimina? Vía digestiva. Porque creen que algunos forman lo que son cálculos de vesícula y otros cálculos renales. ¿O qué casualidad? Justo las dos formas de eliminación del cáncer, la vía digestiva y la vía renal. Y es por el exceso de calcio. Nuestra forma de comer, doctores, no es la más óptima. Entonces, ¿cómo evitas eso? Tomando agua, diluyendo tu calcio, disminuyendo el consumo de carne. ¿No? Entonces, ya es dependiendo de cada uno de nosotros. ¿Listo? No se olviden, nos protege contra la hipercalcemia postprandial, da protección a los huesos en la madre por el exceso de pérdida de calcio durante el embarazo. Las embarazadas tienen que alimentarse bien. O no comer bastante, alimentarse bien. Dos cosas diferentes. A veces las mujeres peruanas me dicen, no, eso es comer bien. Helado. Eso no es comer bien, eso es comer bastante. Comer bien significa buena cantidad de proteínas, carbohidratos, lípidos, no exceso de calcio. ¿Ya? Aunque en el caso de las mujeres embarazadas le damos suplementos de calcio, básicamente porque el bebé consume bastante calcio. ¿Ya?
el bebé consume bastante calcio. Aumenta la excreción renal de calcio, que es el efecto opuesto de la paratormona. Tiene mayor importancia durante los periodos de crecimiento esquelético, vida fetal, infancia, adolescencia, en el embarazo y luego de una ingesta rica de calcio. Aumenta la actividad osteoblástica, es lógico, evita la formación de nuevos osteoclastos a partir de las células osteoprogenitoras. A nivel renal e intestinal tiene efectos opuestos a la paratormona, lógico que va a ser así, y desarrollo esquelético en jóvenes. ¿Ya? En pocas palabras, ustedes deben tener buen nivel de calcitonina. Deberían tener buen nivel de calcitonina, ¿no? Porque ustedes están fortaleciendo sus huesos. Para finalizar, doctor, ya terminamos esta parte. Entonces, no se olviden, si yo tengo niveles elevados de calcio, vale a mi tiroides, y mi tiroides, ¿qué hace que están? Calcio también. Y siempre la paratormona y proteína van a actuar en los tres, o hueso, o intestino, o riñón. En hueso, ¿qué va a producir? Meter calcio al hueso. En intestinal, disminuir la reabsorción o aumentar. Disminuir, porque la paratormona, ¿qué hacía? Aumentaba. ¿Sí? ¿Y el riñón? ¿Eliminar o reabsorber? Eliminar o reabsorber. Por tal motivo, ¿cuál es mi propósito? Bajar los niveles de calcio, ¿no? Por eso ya lo deducen todo eso. Si yo bajo bien calcio, si baja mucho, dicen, no, ratito, para la tiroides, para la hormona, y ese es el ciclo, ¿no? Que ustedes tienen que razonar. Entonces, aumenta el calcio plasmático, estimula a nivel de las células parafoliculares, aumenta la calcitonina, inhibe la parte de los osteoclastos, estimula a nivel del riñón, ¿qué? ¿La eliminación o la reducción? Eliminación, la excreción de calcio y fosfatos por parte de los riñones, por tanto, disminuye el calcio en sangre. Entonces, ¿quién lo regula? Es aumentada por la excreción, ¿por quién? Por aumento de calcio, 10% por encima de lo normal. Agonistas beta-adrenérgicos, dopamina y estrógenos. Gastrina, colistroquinina y secretina, por también, sí, también estimula la regulación del calcio. ¿Y quién más? Glucagón. ¿Cómo así? ¿Cómo creen que el glucagón podría? Ya, glucagón para su mente de ustedes es glucosa. ¿Ah? El glucagón, a ver, aumenta la excreción, es decir, el glucagón aumenta la excreción de calcitonina. Si yo aumento la excreción de calcitonina, voy a bajar los niveles de calcio. ¿Listo? ¿Por qué el glucagón tendría que producir ese efecto? O sea, ¿para qué yo quiero bajar los niveles de calcio? Y si yo bajo los niveles de calcio, para tener la fosforilación. ¿Ah? Para tener la fuerza de fosforilación que produce la insulina. Ya, correcto. Tiene que ver mucho con la parte de la secreción de la insulina, los efectos insulínicos. Es como que si yo bajo los niveles de calcio, disminuyo la eficacia de ciertas hormonas como contrarreguladora. Entonces, el glucagón no es que específicamente trabaje con el calcio, ¿ya? No es específico que trabaje con el calcio, pero sí necesita regular el calcio para regular las secreciones que hacen de exocitosis de las moléculas que van a liberar. Es una regulación muy, ¿cómo les digo? No primaria, eso no es importante como tal, pero sí se da, se presenta. ¿Ya? Y por último, el fósforo, creo que ahí sí forma parte de los compuestos macro ATP, GTP, segundo mensajero metacíclico, ácido base, deshecho de base, que es el fosfato, síntesis del 2,3-DPG y función estructural del hueso y la lentina, ¿no? Que también. Entonces, todas estas funciones, mineración ósea, almacenamiento de transporte energético, contracción muscular, neurobiológica, transporte de electrolitos, transporte de oxígeno con la hemoglobina, ácidos nucleicos, fosfolípidos, fosfoproteínas, cofactores, el famoso NADP, que ustedes ya conocen bioquímica,
metabolismo intermediario, síntesis, sistemas enzimáticos de la famosa adinatrociclasa. Todos estos efectos van a cumplir ¿quién? Fósforo. Por tal motivo, tiene que haber un balance. El problema, doctores, es que si, les vuelvo a repetir, el fósforo, más o menos que contenemos nosotros es de 500-800 gramos. Y el 85-90% se encuentra en los huesos. La otra cantidad que va a quedar básicamente está en el plasma. ¿Cuánto? 12 miligramos por decilitro. Un tercio como fósforo inorgánico y 2 tercios como fósforo orgánico. ¿Ya? Inorgánico como fósforo libre. Y orgánico forman estructuras, como su nombre lo dice, bajas. Ácido fosfato. Su ingreso al organismo se hace principalmente a través del duodeno, por transporte activo, y infusión pasiva se portativa sanguínea con contenido de la piel. Acá viene una parte interesante. Los egresos se realizan vía digestiva y urinaria. ¿Ya? Y solamente en esta última, que es urinaria, está sujeta a control hormonal y es la más importante. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es la vía de eliminación del fósforo como punto primordial? Riñón. ¿Sí? Entonces, ya deduzcan ustedes, ¿qué va a pasar con un paciente que tiene falla renal? ¿Qué va a tener? Niveles de fósforo elevados. ¿Ya? Y ese es un problema que hay que también manejar en él. No se olviden, la principal eliminación de fósforo es de vía renal. ¿Ya? Renal. La pérdida de fósforo en heces depende del contenido de la dieta. ¿Ya? Si tú comes mucho fósforo, lo vas a eliminar entre heces. Pero la regulación hormonal se da en el riñón, si acaso. ¿Ya? La regulación hormonal se da en el riñón. El fósforo filtrado es reabsorbido en un 85-90% por transporte activo. ¿Qué túbulo se reabsorbe la cantidad de fósforo? Proximal. Muy bien. Y está por debajo de 1 milimol por litro, de normal no hay excreción urinaria, y si está arriba de lo normal se aumenta la excreción urinaria. El riñón también juega un papel importante en la eliminación de fósforo. Bien, chicos, a ver, la parte aplicativa que necesito que ustedes recuerden es que el calcio juega un papel importante en conducción, ¿ya? Nerviosa, muscular, y también juega un papel importante desde el punto de vista enzimático y liberación de ciertas hormonas. Del punto cardíaco, doctores, tengan mucho cuidado porque va a cambiar el potencial de acción. Y en el electrocardiograma hay un punto que va a cambiar, que le llamamos el famoso QT. ¿Han escuchado los QT? En el EKG hay el punto Q y el punto T. Se va a modificar. ¿Qué va a pasar? Va a modificar el QT o lo hace angosto o lo alarga. Y recuerden que cuando tiene un QT largo, va alargándose y el paciente hace ¿qué? Muerte súbita. Como que se va alargando el QT y murió el paciente. Por eso que los trastornos de hipercalcemia, doctores, son muy peligrosos. ¿Ya? Todo paciente que venga con hipercalcemia hace cambios electrocardiográficos. Y desde ahora les digo, todo cambio electrocardiográfico, doctores, puede causar muerte súbita. Tengan mucho cuidado. ¿Ya? El otro, que tuve también con paciente con hipercalcemia, me vino con dificultades para la marcha, dificultades de movimiento de extremidades. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con la conducción nerviosa. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que ya ir asociando los trastornos de calcio, de fósforo o de cualquier otra hormona para que ustedes vean cómo se traduce. Y no se olviden los signos de Chebostek y Cruzón, que son dos signos muy importantes de hipocalcemia. Todo paciente que les haga con las manitos bilateralmente que hace este movimiento probablemente sea por hipocalcemia. Y evalúen eso, si eso no, díganle calcio en un momento cuando tengan que